¿Y si descubrieras que la persona que duerme a tu lado desde hace casi medio siglo te ha mentido todo ese tiempo? ¿Y si además la traición viene de la única amiga en quien confiabas más que en tu propia sangre? Esta es mi historia, y necesito contarla desde lo más profundo de mi alma. Me llamo Guadalupe Martínez. Hoy tengo 74 años. Nací en Guanajuato, un lugar lleno de historia, de callejones que guardan secretos y de atardeceres que parecen pinturas. He vivido aquí toda mi vida, en esta misma casa donde crié a mis hijos, donde compartí los días con Alejandro, el hombre que creí que sería mi compañero para siempre. He pasado por penas y alegrías, por nacimientos y funerales, por besos y por silencios largos. Pero nunca, jamás, imaginé atravesar un dolor como el que viví hace unos años. Un dolor que te cambia, que te desarma, que te transforma. Era una mañana común, de esas tranquilas que parecen repetirse día tras día. El aroma del café de olla con canela llenaba la cocina, mezclado con el de las tortillas calientes y los frijoles recién cocidos. En la radio sonaba un bolero antiguo de Los Panchos, y la luz dorada del sol se colaba por las cortinas como un suspiro cálido. Yo preparaba el desayuno, como lo hacía siempre. Huevos a la mexicana, un poco de queso fresco, pan dulce. Alejandro dormía aún. Desde que se jubiló, le gustaba quedarse en cama un rato más. Yo no lo molestaba. Al contrario, me gustaba pensar que le estaba dando un poco de descanso después de tantos años de trabajo. Fue entonces cuando sonó el teléfono. Atendí con la misma naturalidad de siempre. Pero lo que escuché del otro lado me dejó congelada. Una voz desconocida, femenina, seria, que susurró: «Perdóneme, señora, pero su esposo y su amiga Carmen tienen una relación. Desde hace muchos años. Usted no merece esto». Me quedé muda. Las piernas me flaquearon y tuve que apoyarme en la mesa para no caerme. El café comenzó a hervir y el olor a canela se volvió amargo, como quemado. Colgué sin responder. Sentí un nudo en la garganta, en el pecho, en el alma. No podía ser, ¿verdad? Carmen. ¿Mi Carmen? Carmen era mi hermana del alma, mi vecina desde hacía más de 40 años, mi confidente, la madrina de mi hija menor. Compartíamos tardes enteras de bordado, recetas familiares, secretos que no le contábamos, ni a nuestras propias hijas. Nos cuidamos mutuamente cuando enfermábamos, lloramos juntas cuando se fue nuestra amiga Dolores, celebramos cumpleaños, bodas, hasta los bautizos de nuestros nietos. ¿Cómo podía ser ella? Entré al cuarto sin hacer ruido. Alejandro seguía, durmiendo. Tenía una expresión tan tranquila que por un segundo quise creer que todo era una mentira, pero no pude. Algo dentro de mí ya había cambiado. Me quedé ahí, de pie, mirándolo, y por primera vez en mucho tiempo lo vi como un extraño. ¿Quién era realmente ese hombre? Durante días, no dije nada, pero empecé a observar, a recordar, a juntar las piezas que antes no veía. Carmen, que siempre encontraba un motivo para visitarnos cuando yo no estaba. Alejandro, que recibía llamadas en la cochera y volvía sonriente. La vez que me encontré con ellos en el mercado, y se sobresaltaron, como si hubieran sido atrapados haciendo algo indebido. Tantas señales. Y yo, tan ciega, tan confiada, tan entregada. La traición es como una grieta en el alma. No se ve a simple vista, pero lo rompe todo. Esa noche no pude dormir. Me senté en el sillón del pasillo, con una manta sobre los hombros, y dejé que las lágrimas cayeran en silencio. No quería que Alejandro me viera débil. No aún. Sabía que si era verdad, necesitaba pruebas. Necesitaba entender. Necesitaba respuestas. Así empezó mi camino. Un camino que me dolió más que un parto, que me hizo tambalear, pero que también me enseñó de qué estoy hecha. Porque esta historia no es solo de traición, es de descubrimiento, de dignidad, de renacimiento.
Si esta historia de la abuela Guadalupe está tocando tu corazón, por favor deja tu like. Eso ayuda muchísimo al canal y muestra que quieres seguir escuchando más relatos reales como este. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de las próximas historias que voy a compartir. Y si conoces a alguien que necesita escuchar algo así, compártelo. A veces, una simple historia puede cambiarle el día a alguien. Gracias por estar aquí y escuchar con el corazón. Si alguna vez has sentido que todo lo que creías seguro empieza a tambalearse, sabes de qué hablo. Cuando el corazón sospecha, ya no hay vuelta atrás. Ese fue el principio del fin, y también de mi despertar. Los días siguientes a esa llamada fueron como caminar por un laberinto oscuro. Yo fingía normalidad. Cocinaba como siempre, saludaba a mis vecinos, regaba las plantas, iba a misa los domingos. Pero por dentro vivía una tormenta. Me dolía hasta respirar. Cada vez que Alejandro me hablaba, sentía una punzada en el pecho. Cada vez que Carmen me llamaba para tomar café, quería gritarle. Pero me contuve. No estaba lista. No aún. Una tarde, estábamos en la cocina, tomando té de canela con pan de elote. Carmen me miraba como siempre, con esa cara de tranquilidad que yo ya no podía creer. Llevaba un suéter beige que le regalé hace años, y hablaba de una serie que veía por las noches. Yo apenas escuchaba. No podía. Todo en ella me parecía una mentira. Las manos, la voz, las historias que contaba. Me pregunté, ¿cómo pudo mirarme a los ojos todos estos años? ¿Cómo no le temblaba la voz? No sé qué me sostuvo en pie. Tal vez mis hijos, o tal vez el orgullo. No iba a permitir que me quebraran, así que decidí empezar a investigar. Revisé los estados del celular de Alejandro, sus mensajes. Una noche, mientras él se bañaba, logré entrar a su teléfono. Y ahí lo vi. No había mensajes de texto evidentes, pero había llamadas a números que no reconocía. Uno de ellos estaba guardado con un nombre falso, un nombre masculino. Pero cuando marqué desde mi propio celular, la voz que contestó fue inconfundible. Era Carmen. Colgué de inmediato. Me temblaban tanto las manos que casi dejé caer el teléfono. Me encerré en el baño. Ahí me miré al espejo y me pregunté, ¿qué vas a hacer ahora, Guadalupe? No dormí esa noche. Me acosté al lado de Alejandro como si nada pasara, pero mi corazón estaba en guerra. Ya no era solo una sospecha, era un hecho. Y no solo, me dolía la traición amorosa. Me dolía la amistad que se convirtió en traición. Me dolía el engaño, la confianza rota. Me dolía haber sido tan buena con ellos. Me dolía haber sido ciega. Y sin embargo, no los confronté. No todavía. No quería gritar, no quería llorar frente a ellos. Yo quería que la verdad hablara sola. Quería que se descubrieran, que su mentira se cayera por sí sola. Así que empecé a escribir. Llené un cuaderno con fechas, con detalles, con recuerdos que antes no parecían importantes, pero ahora sí. Me volví una detective silenciosa. Vi los movimientos de ambos, sus tiempos, sus excusas, los pequeños gestos que antes me parecían inocentes y ahora me daban asco. Una vez, Alejandro salió a caminar por el parque. Lo seguí. No me vio. Yo, con mi rebozo y mis zapatos viejos, caminando una cuadra detrás. Y ahí estaba. En 1900, la esquina, esperándola. Carmen llegó con un vestido azul cielo. Se abrazaron. No un abrazo de amigos, uno lento, largo. Se besaron, como adolescentes, como si nadie los viera. Pero yo los vi. Ese día sentí que morí por dentro. Me senté en una banca y lloré en silencio, escondida detrás de un árbol. ¿Cómo se lo hace eso a una esposa? ¿Cómo se lo hace eso a una amiga? Volví a casa con un nudo en la garganta y una decisión en el alma. Ya no iba a fingir más. Esa noche, mientras Alejandro veía la televisión,
Me senté frente a él. Lo miré fijamente, con los ojos secos, y le dije, ya sé todo. No gritó, no se defendió, solo bajó la cabeza. Por primera vez, vi en él algo de vergüenza, pero también una cobardía enorme, porque no pidió perdón, no explicó nada, solo dijo, no quería que lo supieras así. Y yo respondí, llevas 15 años haciéndolo, ¿y nunca pensaste en lo que eso me haría? ¿Nunca pensaste en todo lo que yo te di? Se quedó en silencio, un silencio que decía más que 1000 palabras, y yo me levanté. Me encerré en mi cuarto y lloré hasta el amanecer. Pero ese día, algo cambió en mí. Ya no era solo Guadalupe, la esposa fiel, la amiga confiada. Era una mujer traicionada, sí, pero también una mujer que empezaba a reencontrarse. Porque a veces, para renacer, hay que quemarse por dentro primero. Hay heridas que no sangran, pero duelen toda la vida. Y cuando una se rompe por dentro, ya no hay perfume, ni palabras bonitas, ni recuerdos dulces que puedan ocultar ese vacío. Así me sentí yo, rota, invisible, y por primera vez en muchos años, sola. Después de aquella noche en la que enfrenté a Alejandro, y él no negó nada, la casa se volvió un lugar silencioso, el tipo de silencio que no es paz, sino un eco frío que retumba en cada pared, en cada objeto. Me despertaba cada mañana con los ojos hinchados. Me sentaba frente al espejo y apenas me reconocía. ¿Quién era esa mujer de cabello blanco, con el alma tan cansada y los ojos tan tristes? La costumbre es poderosa. Yo seguía lavando su ropa, cocinando para los dos, poniendo la mesa como si fuéramos una pareja de verdad. Pero ya no lo éramos. Éramos dos desconocidos viviendo bajo el mismo techo. Dormíamos en la misma cama, pero separados por un abismo que él mismo había cavado durante 15 años. Lo que más me dolía era Carmen. Yo hubiera perdonado una aventura de una noche con una desconocida, pero no a ella, no a la mujer que me ayudó a parir a mi tercer hijo, que me consoló cuando enterramos a mi padre, que me abrazó cuando mi hijo mayor se fue a vivir a Estados Unidos. Éramos hermanas del alma, y ella me apuñaló por la espalda. Un día la vi en la iglesia. Estaba en misa, como si nada, con las manos juntas, mirando al altar. La miré desde el fondo del templo, escondida detrás de una columna. No me vio. Su cara no tenía culpa. Parecía en paz. Eso me enfureció más que nada. ¿Cómo podía caminar tranquila después de haberme robado los mejores años de mi vida? Porque eso fue lo que sentí. Que me robaron mi tiempo, mi fe, mis ilusiones. Empecé a dejar de hablar, a estar en silencio todo el día. Alejandro notaba mi distancia, pero no hacía nada, y eso dolía más. Ni siquiera luchaba por recuperarme. Ni siquiera intentaba explicarse. Era como si ya no le importara. Tal vez nunca le importé. Tal vez solo fui la mujer que le cuidó a los hijos, que le preparó de comer, que lo acompañó en los días malos. Pero nunca fui suficiente para él. Una tarde, fui al cuarto donde guardo mis recuerdos. Es un pequeño espacio al fondo de la casa donde tengo cartas, fotografías, tejidos, las primeras ropitas de mis hijos. Abrí una caja vieja y encontré una carta que Alejandro me escribió cuando nos comprometimos. Siempre te voy a cuidar, Lupita. Siempre voy a ser tu refugio. Me eché a llorar. Me abracé a esa carta como si pudiera volver al pasado, como si ese hombre aún existiera. Pero no, ese hombre ya no vivía en esta casa. Lo que quedaba era una sombra. Pasaron semanas así. Yo hacía todo en automático. Me movía por la casa, como una fantasma. Me sentaba en el patio y hablaba con mi madre en voz baja, como cuando era niña. Le preguntaba qué debía hacer. Le decía, «Mamá, no tengo fuerzas, no tengo valor». Pero dentro de mí, algo se empezaba a mover. Una voz muy bajita, casi imperceptible, me decía, «Tú vales más que esto. No mereces vivir así». Un día,
Recibí una visita que me sacudió. Era mi nieta, Mariana. Tiene 20 años y estudia enfermería. Llegó sin avisar, con un pastel de chocolate y una sonrisa enorme. Me abrazó tan fuerte que casi me rompe. Me dijo: «Abuelita, te extraño. Vine porque soñé contigo. Soñé que estabas triste». No pude más. Me senté a su lado en el sofá y lloré. Lloré como no había llorado delante de nadie. Ella me tomó la mano, me miró a los ojos y me dijo: «Tú eres la mujer más fuerte que conozco. No dejes que nadie te apague». Esas palabras me atravesaron. Mariana no sabía lo que pasaba, pero su cariño me despertó algo. Me recordó quién era. Me recordó que yo, Guadalupe, había criado 3 hijos sola mientras Alejandro trabajaba fuera. Que yo había cuidado de mis padres hasta el último suspiro. Que yo había enfrentado enfermedades, pobreza, pérdidas. Y había salido adelante. Esa noche me miré al espejo de nuevo. Pero esta vez vi algo diferente. Vi fuego en mis ojos. Vi dignidad. Vi rabia. Sí, pero también decisión. Sabía que el camino sería largo, que me dolería, pero ya no quería ser una víctima. Quería volver a ser yo. Llega un momento en la vida en que una se mira al espejo y decide que ya no va a dejar que le sigan robando la alegría, que nadie más va a tomar decisiones por una. Ese momento me llegó a los 74 años, y fue ahí cuando comencé a levantarme. Después de la visita de mi nieta Mariana, algo dentro de mí despertó. No fue inmediato, no fue una revolución. Fue como una vela encendida en medio de la oscuridad, pequeña pero constante. Yo sabía que debía hacer algo. No podía seguir viviendo en una casa donde cada rincón me recordaba la traición, donde cada silla, cada taza, cada olor llevaba el nombre de Carmen o el silencio culpable de Alejandro. Durante días, escribí en un cuaderno todo lo que sentía, las memorias felices, los momentos en que me sentí invisible, las veces que sospeché pero elegí callar. Fue doloroso, sí, pero también sanador. Por primera vez en mucho tiempo, yo hablaba conmigo misma. Y empecé a recordar a la Guadalupe de antes, la que bailaba danzón en la plaza del pueblo, la que organizaba las fiestas de la colonia, la que cantaba en la cocina mientras amasaba tamales. Decidí contarle a mis hijos. No fue fácil, no quería cargarles con mi dolor, pero tampoco quería mentirles. Les pedí que vinieran a casa un domingo, los 3, Víctor, María Elena y Tomás. Cuando llegaron, les serví mole como en los viejos tiempos, con arroz y tortillas recién hechas. Comimos en el patio, bajo la bugambilia que mi esposo plantó cuando nació nuestro segundo nieto. Durante el postre, me temblaron las manos, pero hablé. Quiero decirles algo muy doloroso, algo que he guardado demasiado tiempo. Su padre me fue infiel durante 15 años. Y no con cualquier mujer, fue con Carmen. El silencio fue brutal. María Elena dejó de masticar. Tomás bajó la cabeza. Víctor me miró con los ojos llenos de lágrimas. Sentí que sus corazones también se rompían. Pero no me juzgaron. No me cuestionaron. Me abrazaron los 3, como cuando eran niños y se caían y corrían hacia mí. Ese abrazo me sostuvo. Me hizo sentir que no estaba sola. Me preguntaron si quería irme de casa. Les dije que no, que esa era mi casa, mi espacio, mi historia, que no iba a huir, que no iba a regalarle mi vida a una traición, pero que sí necesitaba cambiar, recuperarme, y que para eso tenía que empezar por marcar límites. Esa misma noche le dije a Alejandro que dormiría en otro cuarto, que no lo quería cerca, que a partir de ese día sería un simple inquilino en mi casa. No protestó. Recogió algunas cosas y se fue al cuarto de huéspedes sin decir palabra. Ni una lágrima. Ni una súplica. Nada. Eso me dolió. Pero también me liberó. Comencé a cambiar cosas en casa.
Quité las fotos de nuestra boda. Guardé los regalos que me había dado. Cambié las sábanas. Compré una nueva vajilla, pequeños gestos, pero que para mí significaban algo muy grande. Estaba recuperando mi espacio, mi historia, mi dignidad. Empecé a salir más. Volví a ir al grupo de lectura en la biblioteca. Fui al parque con mi vecina Rosa, que siempre fue buena conmigo. Hablábamos de todo, menos de Alejandro. Yo necesitaba hablar de otras cosas, del presente, del futuro, de la Guadalupe que estaba renaciendo. Una tarde, mientras tomaba un café con Rosa, me dijo algo que me marcó. Lupita, tú siempre has sido una mujer fuerte. No dejes que esta historia te robe lo que eres. No eres solo una esposa traicionada. Eres una mujer con historia, con luz. Y tenía razón. Decidí cortarme el cabello. Siempre lo llevaba largo, por tradición, porque a Alejandro le gustaba así. Pero esa ya no era razón suficiente. Fui al salón de belleza de la esquina y le pedí a la joven estilista: córtalo todo. Quiero empezar de nuevo. Cuando me vi al espejo con el cabello corto, sentí que me quitaba años, peso, cadenas. Me sonreí. Por primera vez en mucho tiempo, me sonreí a mí misma. Mi historia aún estaba marcada por el dolor, pero ya no me definía, porque a los 74 años descubrí que una mujer puede reinventarse, que no importa cuántas veces la vida te rompa, siempre puedes empezar de nuevo, con dignidad, con fuerza, con amor propio. Hay momentos en la vida en los que una no se defiende con gritos ni con golpes, sino con dignidad, con silencio firme, con la decisión de no permitir que te sigan lastimando. Yo no quería venganza, quería paz. Y para conseguirla, tuve que aprender a decir basta. Después de cortar mi cabello y comenzar a reconstruirme por dentro, la casa ya no se sentía tan asfixiante. No porque Alejandro se hubiera ido, porque no se fue, sino porque ya no tenía poder sobre mí. Vivía en su silencio, en su culpa, y yo, por primera vez en muchos años, empezaba a caminar sin mirar atrás. Alejandro se movía como un fantasma por la casa. Evitaba cruzarse conmigo. No intentaba explicarse ni pedía perdón. Me observaba desde lejos, como si ya no me reconociera. Y quizás era verdad. Ya no era la Guadalupe que él había manipulado con cariño tibio y medias verdades. Ahora yo hablaba con firmeza. Me paraba recta. Salía sin pedir permiso. Empecé a vestirme con colores vivos. Me puse un rebozo fucsia que había guardado por décadas. Lo hice por mí. Un día, él intentó decir algo. Estaba en la cocina, lavando una taza, y murmuró: sé que no tengo derecho, pero quería pedirte perdón. No lo miré. Me limité a decir: eso deberías habérmelo dicho hace 15 años. Ahora lo que quiero es distancia. Y seguí cocinando como si nada, porque dentro de mí algo ya se había roto sin arreglo. Y en cuanto a Carmen, no volvió a llamarme. Pero su silencio hablaba más que cualquier palabra. Supe que se había enterado de que yo ya sabía todo. Una vecina me dijo que la vio llorando en el mercado, que decía que se arrepentía, que había cometido el peor error de su vida. Pero nunca vino a buscarme. Tal vez por vergüenza, tal vez por cobardía. Y aunque una parte de mí deseaba que viniera, que me mirara a los ojos, que dijera: lo siento, entendí que no todos tienen el valor para enfrentar sus actos, y yo ya no quería palabras vacías. Yo quería sanar. Fue entonces cuando una amiga de la infancia, Juana, me invitó a un taller para mujeres mayores en la Casa de Cultura. Era sobre autoconocimiento y reconstrucción emocional. Dudé en ir. Me sentía vieja, herida, insegura. Pero acepté. Y ese fue otro paso clave en mi transformación. En el primer encuentro, nos sentamos en círculo, todas mujeres de más de 60. Algunas viudas, otras divorciadas, otras aún casadas pero tristes, todas con historias, todas con cicatrices. La terapeuta nos pidió que compartiéramos algo que nos dolía. Cuando me llegó el turno, hablé con la voz quebrada.
Mi esposo me fue infiel con mi mejor amiga durante 15 años. Y estoy aquí porque no quiero que esa historia sea lo único que quede de mí. Muchas lloraron conmigo. Me abrazaron. Me dijeron, no estás sola. Y por primera vez en todo ese proceso, sentí que estaba entre hermanas. Entre mujeres que entendían, que no me juzgaban, que me veían como una persona entera, no como una víctima. Comencé a ir cada semana. Hablábamos de límites, de amor propio, de cómo a veces nos enseñan a ser madres y esposas, pero no a ser nosotras mismas. Salía de cada sesión con el alma un poco más ligera. A veces lloraba, a veces reía, pero siempre, me sentía más viva. Y así, empecé a recuperar mi rutina con nuevos ojos. Me inscribí a clases de bordado artístico. Empecé a escribir poemas en un cuaderno viejo. Planté nuevas flores en el jardín, bugambilias rosadas, lavanda y margaritas. Me prometí que todo lo que pusiera en mi vida de ahora en adelante sería verdadero, hermoso, fuerte. Mis hijos me veían diferente. Mariana, mi nieta, me decía, «Abue, estás más guapa que nunca». Y yo le sonreía. No porque creyera que me veía joven, sino porque me sentía completa. Alejandro seguía en casa, pero ya no tenía cabida en mi corazón. Era un huésped, más. Le dejé claro que cuando quisiera irse, era libre, pero que yo no iba a moverme. Esa casa también era mía, y mi dignidad no se negociaba, porque entendí que la fuerza no siempre viene con rabia. A veces, viene con decisión silenciosa, con pasos firmes, con volver a amarse a una misma, incluso después de haber sido partida en pedazos. Y así, en mi año 74, seguía reconstruyendo mi alma, un ladrillo por día, con amor, con respeto, con coraje. Recuperar la voz no es solo volver a hablar, es atreverse a decir lo que una siempre calló por miedo, por costumbre o por amor malentendido. Y cuando una mujer de 74 años recupera su voz, puede mover montañas. Una tarde de sábado, mientras tomaba café con Juana en el mercado de artesanías de Guanajuato, me dijo algo que me dejó pensando toda la noche. «Lupita, tú deberías contar tu historia, a tu manera, pero no la guardes, porque callar lo que se vivió con tanto dolor también es una forma de seguir dándole poder a quien nos lo quitó». No respondí de inmediato. Yo no me consideraba una mujer que pudiera hablar en público, ni escribir un libro, ni dar consejos. Siempre fui más de escuchar que de hablar. Pero esa frase quedó como semilla en mi pecho. Esa misma noche, mientras acomodaba unos hilos de bordado en mi cuarto, me detuve a mirar mis manos. Manos arrugadas, fuertes, con historia. Manos que habían criado, que habían curado rodillas raspadas, que habían limpiado lágrimas y cocinado cientos de comidas. Manos que habían amado y que también habían sostenido la traición. Me dije en voz baja, «Tienes tanto que decir. ¿Por qué no lo haces?» Así fue como comencé a escribir mi historia, en silencio, en un cuaderno de tapas duras que me regaló mi hijo Tomás. Empecé por el principio, por cómo conocí a Alejandro en la feria del pueblo cuando yo tenía apenas 19 años, por cómo me hizo reír bajo la lluvia, por cómo me pidió matrimonio en una carta escrita a mano, con versos de Amado Nervo. Recordé cada detalle, cada caricia, cada promesa, pero no para llorar por lo perdido, sino para entender cómo llegamos hasta aquí. Escribir fue como sacarme espinas una a una. Algunas dolían más que otras. Como cuando recordé la vez que Carmen me cuidó durante una neumonía y Alejandro la traía en su coche cada noche. Yo pensaba que era por amabilidad. Ahora sabía que era para aprovechar cualquier excusa. Esa herida me ardió tanto que tuve que cerrar el cuaderno y salir al patio a respirar. Pero volví, porque ya no era una mujer que huía, era una mujer que sanaba. Poco a poco, las palabras llenaron páginas. Dejé de escribir solo para mí y empecé a pensar en otras mujeres, en mis vecinas, en la señora Magdalena, que también fue engañada, en mi tía Dolores,
que vivió en silencio un matrimonio sin amor, en mis nietas, que aún están aprendiendo lo que es amar y ser amadas. Me di cuenta de que esta historia no era solo mía, era de muchas. Así nació la idea de leer mi relato en el taller de mujeres. Me temblaban las piernas cuando les dije: hoy quiero compartir algo que escribí y que nunca imaginé tener el valor de leer en voz alta. Ellas me miraban con ternura. Me sentí sostenida, así que respiré hondo y comencé. Leí durante casi 20 minutos. Mis palabras se entrecortaban a veces. Mis manos sudaban. Pero cuando terminé, no hubo silencio. Hubo aplausos, abrazos, lágrimas. Una de las señoras, Ernestina, se acercó, llorando, y me dijo: Lupita, me acabas de dar valor para dejar a mi marido. No quiero vivir más en esa cárcel. Ahí entendí el poder de contar la verdad. Desde entonces, cada semana leía un pedacito más. Me invitaron a otros grupos. Mujeres que no conocía empezaron a escribirme pequeñas cartas, dejándolas en mi buzón. Una decía: gracias por ser voz para las que aún no se atreven. Otra: usted me recordó que merezco amor verdadero. Alejandro, desde el otro cuarto, sabía lo que estaba pasando. Me veía salir con mi bolso tejido, con mis cuadernos, con mi sonrisa nueva. Una noche me preguntó: ¿vas a hablar de mí en público? Y le respondí: no, no hablo de ti, hablo de mí. Porque por mucho tiempo dejé de existir para complacer a los demás. Y eso se acabó. No volvió a preguntar. Yo no buscaba venganza, buscaba libertad. Y al contar mi historia, la estaba conquistando palabra por palabra. Porque a veces, para sanar, no basta con llorar. Hay que hablar. Hay que escribir. Hay que gritar desde el alma: aquí estoy, viví esto, y sigo de pie. Uno no se da cuenta de cuánto ha cargado sobre los hombros, hasta que un día se ríe sin culpa, hasta que el cuerpo se siente ligero, hasta que el alma, que antes estaba encorvada de tanto dolor, se yergue y respira profundo. Ese día, entendí que estaba volviendo a vivir. Fue una mañana de domingo, entonces el cielo estaba limpio, de ese azul que solo se ve en Guanajuato, cuando el viento barre todas las tristezas del aire. Salí al jardín temprano, con mi taza de café de olla, y me senté en mi silla de madera junto a las flores nuevas que había sembrado semanas atrás. Las bugambilias estaban en flor, y el perfume dulce de la lavanda me envolvía como un abrazo suave. Estaba en silencio. No pensaba en Alejandro, no pensaba en Carmen, pensaba en mí, en cómo poco a poco me había ido reconstruyendo con los restos de mi propia historia. Y fue en ese instante, mirando cómo una abeja bailaba entre las flores, que sonreí. Pero no fue una sonrisa cualquiera. Fue una de esas que nacen del pecho, que no se fingen. Y cuando me di cuenta de que era verdadera, de que no dolía, me puse a llorar. Lágrimas de alivio, lágrimas de amor propio. Mariana vino a visitarme ese mismo día. Me trajo un pastelito de limón que había hecho en su clase de cocina. Me miró con ojos de asombro y me dijo: «Abue, te ves distinta». Y le respondí: «Es que hoy me desperté feliz, sin razón. Y eso, mi niña, eso es milagroso». Ella me abrazó y me susurró al oído: «Me das orgullo, abuela. Muchas chicas de mi edad no tenemos tu fuerza». Yo no me sentía fuerte, pero sí me sentía viva. Y eso era nuevo para mí. Después del almuerzo, Mariana me propuso algo inesperado. ¿Y si abrimos una cuenta en redes sociales para ti? Puedes compartir lo que escribes. Tus frases, tus ideas, tu historia. Me reí al principio. ¿Una cuenta en internet? ¿Yo? Pero ella insistió. Me enseñó cómo funcionaba, cómo subir fotos, cómo escribir mensajes, y así nació algo nuevo. Un espacio donde podía seguir contando mi verdad, pero también inspirar a otras mujeres.
Llamamos la cuenta la abuela que resiste. En menos de una semana ya tenía decenas de mensajes. Mujeres de Oaxaca, de Puebla, de Monterrey, de pueblos que ni conocía, me escribían. Algunas compartían sus propias historias. Otras simplemente me decían, gracias por no rendirse. Leerlas me llenaba el corazón. Sentí que había encontrado una misión. Ya no era solo sanar mis heridas, era tender la mano a otras mujeres para que sanaran las suyas. Mujeres que llevaban años en silencio, soportando humillaciones por miedo, por hijos, por costumbre. Mujeres que creían que ya era tarde para empezar de nuevo. Y yo estaba ahí para decirles, nunca es tarde. Ni a los 60, ni a los 70, ni a los 90. La vida siempre da una segunda oportunidad. Alejandro, por su parte, comenzó a quedarse más tiempo fuera de casa. No preguntaba a dónde iba, y yo tampoco. Ya no me dolía. Ya no me importaba. Habíamos dejado de ser nosotros. Y aunque eso alguna vez me rompió el corazón, ahora lo entendía como una liberación. Yo no era su sombra. No era su sirvienta. No era su víctima. Era Guadalupe. Con nombre, con historia, con alma. Y un día, sin buscarlo, sin esperarlo, conocí a alguien. Se llamaba Ernesto. Lo conocí en una de las tertulias de lectura. Era viudo, amable, con ojos tristes pero cálidos. Tenía 76 años, un poco sordo del oído izquierdo, y una risa que hacía eco en la sala. Al principio solo hablábamos de libros, pero luego empezamos a compartir otras cosas, recetas, recuerdos, paseos por el mercado. Nunca hubo romance ni promesas, solo compañía sincera. Con él aprendí que se puede volver a confiar, que no todos los hombres engañan, que no todos los silencios duelen. A veces, estar al lado de alguien que simplemente te escucha ya es una bendición. No quise llamarlo pareja, no necesitaba etiquetas. Éramos dos almas viejas que sabían lo que era perder y que aún tenían ganas de vivir. Así fue como, a mis 74 años, descubrí algo precioso, que la felicidad no llega como un relámpago, llega como una brisa suave, como una flor que se abre después de muchas tormentas. Y en esa calma, en esa sonrisa que volvió sin aviso, supe que todo lo vivido, incluso el dolor, me había traído hasta aquí. Hay un punto en el camino en el que una deja de mirar la herida y empieza a mirar la cicatriz. Ya no duele igual, ya no escuece, porque entendí que esa marca no me hace menos. Me recuerda lo mucho que fui capaz de resistir. Después de semanas escribiendo, hablando con mujeres y redescubriendo mi libertad, llegó un día que jamás imaginé que viviría. Carmen me buscó. Fue una tarde cualquiera. Yo estaba en el jardín, arreglando unas macetas de barro cuando escuché que golpeaban la puerta de madera. Me limpié las manos con el delantal y fui a abrir, sin imaginar quién estaba del otro lado. Y ahí estaba ella. Carmen, más delgada, con el rostro cansado, ojeras profundas, el mismo perfume floral que siempre usó, pero más tenue. Me miró sin hablar. Yo también la miré. Y el tiempo pareció detenerse entre nosotras. «¿Puedo hablar contigo, Lupita?», dijo en voz baja, como si no tuviera aire. No respondí, de inmediato. Sentí muchas cosas al mismo tiempo. Enojo, tristeza, miedo, incluso compasión. Pero respiré hondo y le dije, 5 minutos. Nada más. Entró. Se sentó en la sala, justo en el sofá donde tantas veces tomamos café y contamos chismes inocentes. Ahora ese espacio era un campo minado de recuerdos. Se notaba incómoda, bajaba la mirada, apretaba las manos y luego habló. Sé que no tengo derecho a nada. Sé que te fallé como nadie debería fallarle a una amiga. No vengo a pedir que me perdones. Solo quiero que sepas que me duele. Me duele cada día. Me odio por lo que hice. Y si pudiera volver atrás, te juro que nunca habría traicionado tu cariño. Yo la escuchaba en silencio.
No porque no sintiera cosas, sino porque ya no tenía rabia. Había llorado tanto, me había vaciado tanto, que no quedaban lágrimas por ella. Le dije: «No, necesito que te odies, Carmen. Yo también te quise como a una hermana. Me doliste como una hermana. Pero ya no vivo con ese peso. Lo dejé atrás. Lo que ustedes hicieron dice mucho de ustedes. Pero lo que hice después dice mucho de mí. Y yo elegí seguir». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me dijo: «Nunca fuiste tú, Guadalupe. Tú siempre fuiste buena, noble. Fui yo. Fui cobarde. Y Alejandro. Bueno, él tampoco supo enfrentarlo. Solo quería que supieras eso». Asentí. «Lo sé», le respondí. «Y no guardo rencor. Pero tampoco hay regreso. Hay cosas que no se recuperan. Nuestra amistad fue una de ellas». Se levantó, cabizbaja, y antes de salir me dijo: «Gracias por escucharme, aunque no lo merezco». Y se fue. Así, con el mismo silencio con el que alguna vez se llevó una parte de mi vida. Cerré la puerta con calma. Me senté de nuevo en el jardín. Y algo dentro de mí se cerró, como una página final, no porque olvidara, sino porque por fin estaba lista para seguir sin ese capítulo. Esa noche escribí una frase en mi cuaderno: «El perdón no siempre es para los demás. A veces es un regalo que nos damos para dejar de cargar con lo que no es nuestro». Y que, cierto es, Alejandro, por su parte, seguía su vida con cierta indiferencia. Nunca intentó reconstruir lo nuestro. Se limitaba a lo práctico. Era como un inquilino educado. Una vez me preguntó si me arrepentía de haberlo amado tantos años. Le dije que no. Porque si me arrepintiera, negaría también lo hermoso que fueron nuestros hijos, los buenos recuerdos, las risas verdaderas, pero que tampoco lo elegiría de nuevo. Y eso también era verdad. Mientras tanto, mi cuenta de redes seguía creciendo. Mujeres mayores, jóvenes, incluso hombres, me escribían todos los días. Me preguntaban cómo había hecho para levantarme, para no hundirme en el odio. Yo les decía: «Porque no soy solo lo que me pasó, soy todo lo que hice después». Grupo de señoras de San Luis Potosí me invitó a un encuentro. Era una reunión de mujeres resilientes, muchas con historias similares. Viajé en autobús, con mi cuaderno y mi rebozo. Hablé frente a más de 40 personas. Algunas lloraron, otras se quedaron en silencio, pero todas me abrazaron con una fuerza que me llenó el alma. Después del evento, una mujer de cabello blanco como el mío se me acercó y me dijo: «Yo creí que mi vida se había terminado cuando mi esposo me dejó por una más joven, pero al oírte, sentí que aún tengo mucho por vivir. Gracias, Guadalupe». Volví a casa con el corazón lleno. Esa noche, al ver mis flores dormidas bajo la luna, entendí que estaba en paz. No completamente curada, pero en paz. Y eso ya era muchísimo. Caminar sola no siempre significa soledad. A veces es la manera más honesta de reencontrarse con una misma. Porque cuando aprendes a caminar con tus propios pasos, sin depender de nadie, es cuando realmente te das cuenta de lo fuerte que eres. Después de aquella última conversación con Carmen, sentí que algo muy profundo se había cerrado en mí. No era un portazo, ni un grito de despedida. Era como si un ciclo hubiera terminado con la dignidad de quien no necesita gritar para demostrar su valor. Me levanté al día siguiente, y por primera vez en años, sentí que la vida ya no pesaba. Seguí con mis actividades cotidianas, pero ya no eran una rutina vacía. Preparar mi café, tender mi cama, alimentar a mis pájaros, salir al mercado, escribir. Todo tenía un nuevo sentido. Lo hacía por mí. No por agradar, no por mantener apariencias, no por seguir una costumbre de esposa perfecta. Lo hacía porque lo disfrutaba, porque merecía cuidarme. Empecé a caminar todas las tardes por el Callejón del Beso, sola,
con mis zapatos bajos y mi bolso tejido al hombro. A veces me sentaba en una banca frente a la parroquia de San Miguel Arcángel y observaba a la gente pasar. Parejas de jóvenes enamorados, familias con niños corriendo, ancianos tomados de la mano. No sentía envidia, sentía paz, porque entendía que cada quien vive su tiempo, y mi tiempo era ahora. En una de esas caminatas me encontré con una amiga de la juventud, Lidia. Había enviudado hacía unos años. Me invitó a una pequeña reunión que organizaban un grupo de mujeres mayores, sin maridos, sin etiquetas, solo con ganas de reír y compartir. Fui con un poco de duda al principio, pero terminó siendo una de las noches más lindas que viví en mucho tiempo. Nos reunimos en una terraza, con velas, música suave y una mesa llena de comida casera. Hablamos de nuestras vidas, nuestras penas, nuestras pequeñas alegrías. Nadie preguntó si estábamos solas, si habíamos sido traicionadas o si nos dolía el pasado. Solo importaba quiénes éramos ahora. Reímos tanto que sentí que mis arrugas se alisaban. Me sentí joven, no de cuerpo, sino de alma. Volví a casa esa noche con el corazón tibio. Me miré en el espejo antes de dormir y vi mis ojos brillando. Me dije en voz baja: «Lo estás logrando, Guadalupe». Mientras tanto, Alejandro comenzó a empacar algunas cosas. Nunca hablamos de una separación formal. No hicimos escándalo. Un día simplemente me dijo que había decidido irse a vivir con su hermana en Querétaro, que no quería seguir siendo una presencia vacía en la casa. Yo le dije que le deseaba paz. Nada más. No lo abracé. No lloré. Solo cerré la puerta suavemente cuando se fue. Y en ese acto silencioso, entendí que había soltado el último peso. Esa noche dormí profundamente. Como hacía años no dormía, no por falta de ruido o por cansancio, sino por tranquilidad. Por fin, la casa me pertenecía solo a mí. A mis memorias, a mis plantas, a mis libros, a mis canciones. Pasaron los meses. Mi cuenta en redes sociales seguía creciendo. Me invitaron a grabar un video para una fundación de mujeres mayores que habían sufrido abandono. Acepté. Me senté frente a la cámara, sin maquillaje, con mi rebozo fucsia y mis manos temblorosas. Y conté mi historia. Desde el amor, no desde el odio. Desde la reconstrucción, no desde el dolor. El video se volvió viral. Recibí cartas de todos los estados de México. Algunas mujeres me decían que gracias a mí habían encontrado el valor de dejar relaciones abusivas. Otras simplemente me decían: «Gracias, Guadalupe, por recordarme que no estoy sola». Y yo, en lo profundo de mi ser, sentía que todo el sufrimiento vivido no había sido en vano. Que la traición no me rompió, me abrió. Que la soledad no me aplastó, me elevó. Que no necesitaba que nadie me completara, porque aprendí a caminar sola y no tener miedo. Y con cada paso, cada palabra, cada decisión tomada desde el amor propio, me sentía más libre, más viva, más yo. Uno no elige las heridas, pero sí lo que hace con ellas. Yo no pedí ser traicionada, ni vivir en silencio tanto tiempo, pero hoy, con 74 años, puedo decir con el alma en la mano: no soy la mujer que un día lloró por lo que perdió. Soy la que sonrió por lo que encontró dentro de sí misma. Desde la partida de Alejandro, la casa se volvió un refugio verdadero. Ya no era un lugar lleno de recuerdos dolorosos. Era un espacio que fui moldeando a mi imagen, a mi ritmo, a mi nueva vida. Pinté las paredes del cuarto de visitas. Abrí las ventanas cada mañana para que entrara el sol. Puse música otra vez en la cocina. Volví a bailar, a veces sola, con los brazos en alto y los pies descalzos. Me sentía liviana. Y sobre todo, me sentía mía. Recibí la visita de mis 3 hijos en un fin de semana largo. Vinieron con mis nietos, con sus esposas, con abrazos y alegría. La casa se llenó de risas, de olor a comida casera,
de pasos rápidos de niños corriendo por el pasillo. Me senté a observarlos y pensé, esto también es una forma de sanar. Porque el amor real, el que se queda después de todo, es el que vale la pena. Mi hija María Elena me llevó aparte mientras tomábamos café en la terraza. Me miró seria y me dijo, «Mamá, nunca te lo dije antes, pero yo sabía. Sabía que papá te era infiel, no con detalles, pero lo sentía, y me dolía verte fingir que todo estaba bien». Me quedé en silencio, no porque me enojara, sino porque en el fondo lo había sospechado. Le tomé la mano y le respondí, «Gracias por decírmelo ahora, pero no te sientas culpable. A veces uno no habla porque no quiere destruir lo que queda en pie, y tú tenías miedo por mí. Pero tranquila, ya todo pasó». Ella lloró. Me abrazó como cuando era niña y tenía miedo de los truenos, y yo la abracé también, con la fuerza de una madre que ya no carga dolor, sino sabiduría. Esa noche escribí una carta. No para Alejandro, no para Carmen, para mí. Guadalupe, si alguien te hubiera dicho hace 2 años que estarías aquí, en paz, rodeada de amor y con un nuevo propósito, no lo habrías creído. Pero aquí estás, firme, luminosa, más viva que nunca. La guardé entre las páginas de mi cuaderno y dormí con una sonrisa. Días después, fui invitada a una entrevista en la radio local. Querían que hablara sobre la vejez, el amor propio y el poder de reconstruirse después de una traición. Me senté frente al micrófono, con el corazón acelerado, pero con la certeza de que mi voz ya no temblaba. «Soy Guadalupe Martínez», dije con claridad. «Tengo 74 años y fui traicionada por el hombre que amé durante casi 5 décadas. Pero eso no me destruyó. Me transformó. Hoy soy más fuerte que nunca. Y si mi historia ayuda a otra mujer a levantarse, ya valió la pena todo». El cinto conductor me miró con los ojos brillosos. Me dijo al final, «Usted no es solo una sobreviviente, usted es una inspiración». Me sentí honrada, no por vanidad, sino porque entendí que todo lo que había atravesado tenía sentido. Que mis lágrimas regaron una semilla que ahora daba frutos. Desde entonces, empecé a recibir invitaciones de centros comunitarios, escuelas, espacios culturales. Me convertí, sin haberlo planeado, en una voz para muchas, y lo hacía con humildad. No como alguien que lo sabe todo, sino como una abuela que vivió mucho, y aún sigue aprendiendo. Pero también aprendí a poner límites, a decir no cuando algo no me hacía bien, a cuidar mi energía, a disfrutar de mis días sin sentir culpa, a sentarme al sol, cerrar los ojos y agradecer, a bailar sin música, a leer en silencio, a vivir despacio, a quererme. A veces me siento en la mecedora del patio y pienso en todo lo que he vivido, en la joven que fui, en la madre que soy, en la mujer que hoy florece, y me digo con firmeza, qué valiente fuiste, Guadalupe, qué fuerte, qué digna, y esa para mí es la mayor victoria. Hay dolores que no se eligen, pero sí se puede elegir lo que haces con ellos. Yo decidí convertir mi historia en un puente, porque si lo que viví puede servirle a otra mujer para no rendirse, entonces todo tuvo sentido. Ya habían pasado varios meses desde que Alejandro se había ido definitivamente. No supe más de él, y no lo busqué, no por rencor, sino porque entendí que hay personas que no pueden quedarse cuando una ya se ha reencontrado. Su ciclo en mi vida había terminado, y yo no estaba interesada en abrir puertas que, al cerrarse, me habían devuelto la paz. Mientras tanto, mi vida tomaba un nuevo rumbo. Las actividades en la comunidad, los grupos de lectura, las conferencias con mujeres de todas partes del país. Todo era parte de una vida que nunca imaginé tener a esta edad. Pero no se trataba de fama, ni reconocimiento. Se trataba de conexión, de crear lazos con mujeres que, como yo, habían sido heridas, pero no derrotadas. Un día, en un encuentro en San Cristóbal de las Casas, conocí a una mujer que me hizo llorar.
Se llamaba Rosario. Tenía 67 años, cabello canoso, rostro sereno. Me contó que había escuchado mi historia por la radio y que después de 42 años de matrimonio había decidido separarse de su esposo. No me pegaba, ni me gritaba, pero vivía ignorándome. Yo ya no existía en esa casa, y cuando la escuché a usted decir, yo también merezco amor, me di cuenta de que era tiempo. Nos abrazamos largo rato. Ella lloraba. Yo también. Porque cada vez que alguien me decía, gracias por darme valor, yo sanaba un poco más. Porque ya no era solo Guadalupe la traicionada. Era Guadalupe la guía, la que podía transformar el dolor en camino para otras. Después de ese encuentro, volví a casa con un fuego distinto en el pecho. Pensé en todas las veces que me callé, que me escondí, que puse las necesidades de todos por encima de las mías, y me dije, nunca más. Abrí un nuevo cuaderno. En la primera hoja escribí, este será mi legado, para mis hijas, mis nietas, y todas las mujeres que vengan después. Y empecé a escribir todo lo que había aprendido. Que el amor no duele. Lo que duele es la mentira, la indiferencia, el abandono. Que ser buena no significa permitir que te rompan. Que una mujer que se levanta después de una traición es más fuerte que cualquier tormenta. Que no se es vieja para empezar de nuevo. Que la soledad puede ser una compañera, no un castigo. Que perdonar es una decisión que libera, pero nunca obliga a olvidar. Escribir eso fue como poner ladrillos en una casa nueva. Mi casa interior, donde yo era la arquitecta, la dueña, la única responsable de decidir quién entra y quién no. Unos días después, mi nieta Mariana vino a visitarme. Le mostré el cuaderno. Lo leyó con atención, con lágrimas en los ojos. Me abrazó fuerte y me dijo, «Abuela, tienes que publicarlo, o al menos imprimirlo. Esto no puede quedarse guardado». Yo me reí. ¿Tú crees que alguien va a querer leer los pensamientos de una viejita? Sí, abue, me respondió, con una ternura que me quebró. Porque no hablas desde los libros, hablas desde la vida. Y tenía razón. Así fue como nació la idea de armar un pequeño librito. Una amiga de Juana trabajaba en una imprenta local. Me ayudó a encuadernar 20 ejemplares. Lo llamé Renacer a los 74. La historia de una mujer que decidió volver a sí misma. No era una obra maestra. No tenía portadas brillantes ni diseño profesional, pero era mi verdad, impresa, viva, honesta. Y eso bastaba. Comencé a regalar los ejemplares en los talleres, en las charlas, en los cafés. No pedía nada a cambio. Solo les decía, si te sirve, guárdalo. Si conoces a alguien que lo necesita, más que tú, regálaselo. Y así, mis palabras empezaron a viajar. Una señora de Veracruz me escribió una carta. Decía, leí su librito después de que mi hija me lo dejó en la mesa. Lloré mucho, pero también sonreí, y me puse un vestido rojo que no usaba desde hacía 10 años, porque recordé que yo también merezco sentirme linda. Ese fue uno de los momentos más hermosos de mi vida, porque entendí que el dolor no me había definido, pero sí me había enseñado, y que enseñarlo a otras era el regalo más grande que podía ofrecer. No quiero que me recuerden como una mujer que fue traicionada. Quiero que me recuerden como la mujer que se reconstruyó, que se levantó sin pedir permiso, que volvió a mirarse al espejo y se dijo, estoy aquí y estoy completa. Con los años, entendí que el mayor regalo que una puede dejar no son las joyas de familia ni las recetas secretas. Es la fuerza, la dignidad, el ejemplo de haber enfrentado una tormenta y haber salido caminando, empapada, pero con la frente en alto. Eso fue lo que quise construir con mis días después de Alejandro. No solo una nueva vida para mí, sino también un legado para los que vienen detrás. Porque hay cosas que no se aprenden en libros ni se heredan por sangre.
se inspiran. Mis nietas comenzaron a verme diferente. No como la abuela que solo cocinaba o tejía, sino como una mujer que vivía su vejez con decisión. A veces me hacían preguntas profundas. Mariana, la más cercana, una tarde me preguntó: «Abue, ¿alguna vez tuviste miedo de estar sola?» La miré a los ojos. «Sí, mi niña, muchas veces, pero aprendí que estar sola no es lo mismo que estar vacía. Y cuando te tienes a ti misma, ya no estás sola». Se quedó en silencio. Me abrazó, y yo sentí que esas palabras sembraban algo dentro de ella, porque la vida es así. Sembramos sin saber cuándo ni cómo brotarán los frutos. Durante una cena familiar, mis hijos propusieron organizar un evento especial. Mis 75 años estaban cerca, y querían hacer una gran celebración. Me resistí al principio. No me gustaban las fiestas grandes, pero ellos insistieron. Querían invitar a familiares, amigos, mujeres de los talleres, vecinos, y hacer de ese día algo inolvidable. Acepté, pero con una condición. Quería que el centro de 1900 esa celebración fuera una lectura pública de mi historia, no para hacerme la protagonista, sino para mostrar que la vida se puede reconstruir a cualquier edad. Llegó el día. El patio de mi casa fue decorado con papel picado, flores de cempasúchil, guirnaldas de luces y mesas con antojitos mexicanos, sopes, tamales, atole de canela. La música sonaba suave de fondo, boleros, rancheras clásicas. La gente llegó poco a poco, con regalos sencillos pero llenos de cariño. Algunas mujeres me abrazaban fuerte. «Gracias por su historia, doña Lupita», me decían. Otras solo me tomaban las manos en silencio. A las 7 de la tarde, me senté frente a todos, con mi rebozo color vino, mis lentes puestos y mi cuaderno en las manos. Mis hijos me miraban con orgullo. Mis nietos se sentaron en primera fila, y comencé a leer. Leí sobre mis primeros años con Alejandro, sobre Carmen, sobre el día de la llamada, sobre las caminatas sola, sobre el taller con Juana, sobre las lágrimas, las decisiones, los silencios. Pero también leí sobre las sonrisas que volvieron, sobre el día que bailé en la cocina, sobre la carta que me escribí a mí misma. Cuando terminé, nadie aplaudió. De inmediato, hubo un segundo de silencio profundo, como si todos necesitaran respirar juntos. Y luego, los aplausos llegaron como una ola, largos, sinceros, sonoros. Algunos lloraban, otros sonreían. Yo solo me llevé la mano al pecho y agradecí en voz baja al cielo, a mi madre, a la vida. Esa noche, mientras apagábamos las luces y recogíamos las mesas, Mariana me dijo: «Abuela, eres la mujer más valiente que conozco». No respondí. Solo la abracé, porque no necesitaba más palabras, porque ya todo estaba dicho. Me fui a dormir esa noche sintiendo algo que no sentía desde hacía décadas: plenitud. No felicidad de feria ni alegría superficial. Plenitud. Esa sensación de estar exactamente donde debo estar, sin deudas emocionales, sin resentimientos, en paz. Y me dije a mí misma: si mañana fuera mi último día, me iría tranquila, porque no dejé nada guardado, porque hablé, porque sané, porque amé, porque viví. Ya no me pesan los años, ya no me duelen los recuerdos, ya no me arde la traición, porque entendí que la verdadera libertad no está en estar lejos de quien te hizo daño, sino en estar cerca de ti misma, sin miedo, sin cadenas, sin silencio. Después de mi cumpleaños número 75, algo dentro de mí se asentó con dulzura, como si todo el caos del pasado se hubiera ordenado, como si el dolor, el coraje, la tristeza y la esperanza hubieran encontrado cada uno su lugar en mi historia. Seguía, con mis rutinas sencillas: levantarme con el sol, preparar mi café de olla, escribir unas líneas cada mañana. Pero todo tenía una nueva luz, la luz de la calma.
no de la resignación, sino de la aceptación plena de lo vivido. Y eso, créeme, es una de las mayores conquistas de la vida. Empecé a recibir cartas de otras ciudades, de mujeres que leyeron mi librito gracias a una cadena de fotocopias que se había iniciado en un taller en Puebla. Algunas de esas cartas venían con dibujos, con flores prensadas, con poemas. Las guardé todas en una caja de madera que antes usaba para hilos. Esa caja se convirtió en mi tesoro más preciado. No porque me reconocieran, sino porque ahí estaba la prueba de que no sufrí en vano. Una mañana, mientras barría la entrada de la casa, vi pasar a Ernesto, mi compañero de tertulias. Se detuvo, como siempre, con su sombrero de ala ancha y su paso lento. Me regaló un panecillo de nata que había comprado en el mercado. Nos sentamos en la sombra a tomar un cafecito. Él hablaba poco, pero su silencio no pesaba. Era un hombre de pausas largas y miradas limpias. A veces, solo nos sentábamos sin decir nada. Y eso bastaba. En un momento me miró y me dijo: «Lupita, tú me hiciste creer que aún vale la pena hacerse viejo». Esa frase me acarició el alma. Porque envejecemos todos, pero no todos aprendemos a envejecer con dignidad, con dulzura, con intención. Y yo, que alguna vez me sentí vieja y rota, ahora me sentía nueva y sabia. Ese día entendí que había logrado algo enorme. Mi alma ya no estaba encadenada al pasado. No odiaba a Alejandro, tampoco lo extrañaba. Era como una novela cerrada que, aunque tuvo capítulos duros, también me dejó lecciones. Ya no dolía. Solo existía como una parte más del camino. Lo mismo con Carmen. No la volví a ver, ni sentí la necesidad de hacerlo. A veces pensaba en ella, sí, pero ya no con rabia, solo con compasión. Mi casa era un refugio ahora, llena de plantas, libros, cartas y, de vez en cuando, las risas de mis nietos. Mi cocina volvió a ser ese lugar donde el amor se cocina lento, con epazote, con ajo, con tortillas recién hechas y una olla de barro siempre en uso. Un día, Mariana me propuso grabar un podcast. «Abue, tú hablas tan bonito. ¿Y si grabamos tus relatos?» Me reí. Me parecía una idea tan moderna para una mujer como yo. Pero me animé. Empezamos a grabar con su celular, en la sala, sin pretensiones. El primer episodio se llamó La mujer que se salvó sola. Lo subió a internet. Y para mi sorpresa, lo escucharon miles. Mujeres de Colombia, Argentina, Estados Unidos. Incluso una mexicana que vive en Japón me escribió. Escucharla me hizo sentir que estaba en casa, que mi abuela me abrazaba con sus palabras. Me conmovió hasta las lágrimas. Y confirmé, una vez más, que no hay edad para comenzar algo nuevo, que los años no son un freno, son un regalo. Los días pasaban sin apuro, las mañanas eran mías, las tardes, del viento que movía las cortinas, las noches, del canto lejano de los grillos. A veces me visitaban los recuerdos, sí, pero ya no me robaban la calma. Eran como visitas educadas, que venían y se iban sin causar daño. Me sentía completa, porque después de todo lo vivido, descubrí algo que ninguna traición me pudo quitar: mi capacidad de amar. A otros, a mí misma, a la vida, y eso es más que suficiente. No es necesario vivir perfecta para tener una vida valiosa. Basta con vivir con el corazón despierto, con la conciencia limpia y con la capacidad de levantarse cada vez que la vida te empuje al suelo. Y eso fue lo que hice, una y otra vez. Me levanté. A veces me siento en el jardín al final del día, con la luz naranja del atardecer pintando las paredes de mi casa. Escucho los sonidos del pueblo, los perros, ladrando a lo lejos, los niños jugando en la calle, el canto de un gallo que se quedó despierto más de la cuenta, y en ese silencio acompañado, repaso mi vida como si fuera una película. No todo fue triste, ni todo fue bello.
Hubo de todo. Pero ahora entiendo que incluso lo que más me dolió me trajo hasta aquí. Durante mucho tiempo pensé que el amor era aguantar. Que amar a alguien significaba tolerar todo por él. Que si me quedaba callada, si era buena, si perdonaba, me iban a querer más. Me equivoqué. Porque el verdadero amor empieza por una misma. Y si no te eliges tú, nadie más lo va a hacer por ti. No me arrepiento de haber amado. Ni siquiera me arrepiento de haber perdonado más de lo que debía, porque eso también me enseñó. Me hizo más sensible, más empática. Me dio los ojos para mirar a otras mujeres con compasión, no con juicio. Lo que sí lamento es haberme olvidado tanto tiempo de mí. Haber dejado mis pasiones, mis sueños, mi voz, por una idea equivocada de lo que era ser una buena esposa. Pero tampoco me castigo por eso, porque todas aprendemos a nuestro ritmo. Algunas a los 30, otras a los 60. Yo lo hice a los 74, y aún así valió la pena. Aprendí que los finales no siempre son tristes. A veces son justos, a veces son necesarios. Que soltar no es perder, es abrir espacio. Que perdonar no es olvidar, es liberarte del veneno que no te pertenece. Aprendí que no importa la edad que tengas, siempre puedes volver a empezar. Que no necesitas una pareja para sentirte completa. Que la soledad, si la abrazas con ternura, puede ser el lugar más seguro del mundo. Aprendí que hablar sana, que escribir cura, que compartir transforma. Que las mujeres somos ríos, a veces suaves, a veces turbulentas, pero siempre en movimiento. Y que nadie nos enseña a ponernos de pie después de una caída, pero cuando lo hacemos, no hay quien nos detenga. Aprendí que no necesito grandes lujos para ser feliz. Me basta un rebozo cómodo, una buena taza de café, una conversación sincera y un espejo que me devuelva la mirada sin vergüenza. También aprendí a no callarme más, a no decir estoy bien cuando no lo estoy, a no fingir sonrisas, no aceptar migajas de amor, ni de respeto, ni de atención, y lo más importante, aprendí a ver mi historia con amor, incluso las partes más difíciles, porque en cada lágrima que derramé, estaba creciendo. Hoy, mis nietas me preguntan cosas hermosas. Mariana quiere saber cómo era mi vida antes de ser mamá. La más pequeña, Regina, me pide que le enseñe a hacer tamales y que le cuente de mi primer beso. Me miran no solo como abuela, sino como mujer. Y eso, para mí, es el mayor logro. Porque si yo pude transformar el dolor en fuerza, quiero que ellas sepan que también pueden. Que no hay traición, ni abandono, ni caída, que pueda con una mujer decidida a sanar. Y si algún día me preguntan, ¿qué es lo más importante que has aprendido en esta vida, abuela? Les diré con voz firme, que nadie viene a salvarte, que una se salva sola, con las manos temblando, con el alma rota, pero con la decisión firme de volver a levantarse. Durante muchos años me quedé por otros, por los hijos, por la costumbre, por el miedo, por el qué dirán. Pero hoy, a mis 75 años, decidí quedarme, por mí, porque aprendí que no hay refugio más seguro que el de una mujer que se ha elegido a sí misma. A veces me despierto en medio de la noche, no por insomnio ni por tristeza, sino por una calma tan grande que me parece casi un milagro. Me levanto, camino descalza hasta la cocina, me sirvo un poco de agua y me siento frente a la ventana. Miro la calle vacía, la luna colgada como un farol en el cielo, y pienso, ¿quién lo hubiera dicho, Guadalupe? Que después de tanto estarías aquí, tranquila, viva, entera. En ese silencio sereno, me abrazo con el pensamiento. Me digo cosas que antes no me atrevía a decir en voz alta, que estoy orgullosa de mí, que fui valiente, que no me rendí, que sobreviví a una traición que habría destruido a muchas. Pero no solo sobreviví, florecí, porque no me conformé con seguir respirando.
Decidí vivir, y eso hizo toda la diferencia. En estos últimos meses, me he dedicado a sembrar. No solo flores, también palabras, miradas, vínculos. Me volví una especie de madre mayor para muchas mujeres del barrio. Algunas me visitan con sus dudas, con sus duelos, con sus rabias. Les preparo té de hierbabuena, las escucho, les tomo la mano y les digo, tú no estás rota, solo estás cambiando de piel. Y siempre, en algún momento, me preguntan cómo hice yo para salir de ese infierno. Y yo siempre respondo lo mismo. No salí de una vez, salí poquito a poco. Cada día un paso. Algunas veces retrocedí, pero siempre me prometí que, aunque fuera lento, un día me encontraría del otro lado. Y ese día llegó. También me preguntan si volví a amar. Y yo les digo que sí, que me volví a amar a mí misma, que descubrí lo que es caminar, sin miedo, comer sin culpa, descansar sin sentir que estoy perdiendo el tiempo, que encontré en mí una compañía que nadie más me pudo dar. Ernesto me sigue visitando de vez en cuando. A veces tomamos el tren turístico juntos, otras simplemente caminamos por la plaza. No le pedí nada. No espero nada. Solo compartimos la vida como dos almas que entienden que la vejez también puede ser comienzo. Una tarde, mientras tejía en Minamessino, el patio, me pregunté si volvería a casarme. Me reí sola. No por burla, sino porque entendí que no necesito un papel ni un anillo para sentirme completa. Me casé conmigo misma. Me prometí no traicionarme nunca más. No dejarme para después. No callarme. No fingir. Y esa es la unión más sagrada que he tenido. He conocido mujeres de todas partes del país que, gracias a mi historia, han tomado decisiones valientes. Una dejó un matrimonio abusivo. Otra comenzó a estudiar Derecho a los 60. Otra, simplemente se atrevió a hablar por primera vez de lo que había callado durante 30 años. Eso me conmueve, porque no hay fama ni riqueza que valga más que eso. Haber tocado un alma con tus palabras, haber encendido una vela en medio de la oscuridad de otra, y en esa tarea silenciosa, cotidiana, hermosa, me encontré. Ya no necesito probarle nada, a nadie, ni justificar mis elecciones, ni cargar culpas que no me pertenecen. Ya no soy la esposa traicionada, ya no soy la amiga herida, ya no soy la mujer invisible. Soy Guadalupe, una mujer que amó, que perdió, que cayó y que volvió a levantarse con dignidad. Una mujer que encontró en su propia voz la melodía más hermosa de su vida y que ahora, cada noche antes de dormir, se dice con amor, yo me quedo conmigo y eso es suficiente. Esta no es una historia de traición, es una historia de renacimiento. No es sobre perder un amor, es sobre encontrarme a mí, porque lo que realmente transforma una vida no es lo que te pasa, sino lo que haces con eso. Si llegaste hasta aquí, gracias. Gracias por permitirme contarte mi historia, no como una víctima, sino como una mujer que eligió la vida incluso cuando parecía hecha pedazos. No fue fácil, nada fue fácil, pero cada paso valió la pena. Hoy, con 75 años, me siento más viva que nunca. Y no porque todo sea perfecto, porque no lo es, sino porque ahora entiendo que la belleza de la vida está justamente en su imperfección, en las heridas que cicatrizan, en las lágrimas que limpian, en los silencios que curan, en los comienzos inesperados. Alejandro fue parte de mi historia, sí. Carmen también. Pero ya no ocupan mi alma. No guardo odio. No tengo rencor. Me dolieron, me rompieron, pero también me empujaron hacia una versión de mí que jamás habría descubierto sin pasar por ese dolor. Me liberaron, sin saberlo, de una vida a medias. Hoy tengo amigas nuevas, hermanas de camino, mujeres con las que me comparto sin máscaras, sin pretensiones, sin miedo. Algunas me llaman abuela de todas, y yo sonrío, porque si algo he aprendido en este tramo de mi vida,
es que no hay edad para convertirse en guía. Camino todos los días, a veces con música, a veces con silencio. Me detengo a oler las flores, a mirar el cielo, a saborear el café con calma. Y en cada uno de esos gestos simples, me celebro. No espero que todos comprendan lo que viví, ni necesito aprobación. Lo que sí deseo es que, si alguna mujer me escucha ahora y está pasando por algo parecido, sepa que no está sola, que no está loca, que no está rota sin arreglo, que su dolor es válido, pero también lo es su esperanza. Quiero decirte algo que a mí me habría gustado escuchar cuando todo se vino abajo. Tú puedes con esto. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero un día vas a levantarte, vas a mirarte al espejo y vas a ver a una mujer nueva. No una mujer sin cicatrices, sino una que lleva sus cicatrices como medallas. Una mujer que ya no mendiga amor. Una mujer que ya no calla lo que le duele. Una mujer que no necesita permiso para existir. Porque tú mereces amor, sí, pero sobre todo, mereces paz. Y a veces, la paz llega cuando por fin te eliges a ti. Y si después de escuchar mi historia, algo en ti despertó, si se encendió aunque sea una chispa en tu pecho, entonces ya cumplí mi propósito. Porque mi voz ya no es solo mía, es también tuya, es de todas las que un día fueron apagadas y decidieron volver a brillar. Gracias, de verdad, por acompañarme hasta aquí. Gracias por escuchar con el corazón. Y si alguna vez dudas de ti, vuelve a escuchar esta historia. Vuelve a recordar que sí se puede, que la vida no se termina cuando alguien te traiciona. Se termina cuando dejas de creer en ti. Y tú, igual que yo, todavía puedes florecer. A cualquier edad.